Hola, este video está dedicado a una escuela de pensamiento económico, la escuela austriaca, considerado dentro de la corriente liberal. Pero, ¿cuál es la diferencia entre ella y las demás? ¿Por qué diferenciarse de las demás escuelas liberales? Empecemos explicando que a lo largo de la historia contemporánea, hemos visto cómo los economistas han intentado explicar el comportamiento económico a partir de modelos matemáticos y buscan predecir el comportamiento del crecimiento, desarrollo y la crisis. Esto ha resultado en muchas fallas. En 2008, un economista del Fondo Monetario Internacional, Prakash Longani, demostró que para ese momento, las instituciones públicas y privadas, por diferentes vías, terminan haciendo las mismas estimaciones y que solo un 10% de ellas son acertadas. Para tener una idea, entre 2008 y 2009, más de la mitad de las economías mundiales entraron en recesión. Sin embargo, ni las instituciones oficiales, como Banco Mundial o Fondo Monetario Internacional, ni las firmas privadas lo previeron. Es más, arrojaron predicciones mucho más optimistas. ¿Cuál es la causa de esto? Simplemente, la economía estudia el comportamiento humano y es un fenómeno mucho más impredecible que otras ciencias. Sin embargo, la mayoría de las escuelas liberales o no liberales se esfuerzan en alcanzar el entendimiento del comportamiento desarrollando modelos complejos matemáticos. Aquí es donde entra el papel de la economía austriaca, que no se convence que se pueden explicar los fenómenos así y menos predecir el futuro de esta manera. Todo empezó en Viena en el año 1867 con Karl Menger. Él trabajaba como periodista en un periódico financiero, el Wiener Bautung. Él se dio cuenta que las estimaciones que se estaban arrojando al público no tenían nada que ver con el mercado real. En ese momento, todos los economistas sostenían que el valor de un bien lo determinaba su costo de producción. Se puede decir que esta escuela nace en 1867 en Viena, Austria, de la mano de un periodista proveniente de este país llamado Karl Menger, que escribía en el diario Wiener Zeitung. Uno de los aportes claves de Menger fue su visión de la determinación de los precios de un bien. Menger sostenía que el precio de un bien viene dado, en parte, por la valoración subjetiva que le da cada uno de los consumidores a este, y no está determinado exclusivamente por los costos de producción del bien, como afirmaban la mayoría de economistas de esa época. Por ejemplo, si estuviéramos vendiendo un boleto para un partido de fútbol Real Madrid versus Barcelona, una persona a la cual no le gusta el fútbol muy probablemente no estaría dispuesta a pagar prácticamente nada por este boleto, mientras que una persona aficionada al equipo de Barcelona estaría dispuesta a pagar, seguramente, incluso más de lo que le costaría cualquier otro partido de la Liga Española. En este caso, podemos observar cómo el precio del boleto está sujeto a la valoración subjetiva que le da cada sujeto. La escuela austríaca también mantiene que hay una gran cantidad de factores circunstanciales que afectan el precio de un bien, más allá de su costo de producción. Por ejemplo, una visita del Papa al estado Amazonas dispararía los precios de estadía en hoteles y posadas de la ciudad de Puerto Ayacucho. Esto sería algo netamente circunstancial, afectado por este hecho, y podríamos ver cómo a la semana siguiente caerían notablemente los precios. Menger expuso estos ideales en su obra Principios de Economía Política, del año 1871. Adicionalmente, mantenía que ninguno de estos fenómenos podían ser previstos mediante fórmulas ni cálculos matemáticos. A partir de esto surge uno de los postulados fundamentales de la escuela austríaca: la no utilización de herramientas cuantitativas y matemáticas para la explicación de fenómenos económicos. Su metodología se basa en procesos lógicos y deductivos. Todo este tipo de fenómenos circunstanciales mencionados anteriormente hace que la escuela austríaca mantenga como otro de sus postulados que la sociedad es un conjunto de relaciones de distintos tipos, entre ellas las económicas, que son completamente impredecibles y por esto la sociedad misma es un orden espontáneo. Dada esta dinámica, la escuela austríaca mantiene que la economía no puede ser planificada ni controlada por el Estado de una forma eficiente. En cambio, proponen que las empresas privadas tienen una mayor capacidad de respuesta a las necesidades que surgen de este orden espontáneo. Esto porque las empresas privadas tienen objetivos mucho más específicos y pueden tener un manejo de la información mucho más eficiente que el Estado. Otro de los autores más representativos de la escuela austríaca es Ludwig von Mises,
quien le da más importancia a la acción humana que a los recursos. De hecho, su obra más famosa se titula La acción humana, del año 1949, en donde postula que el estudio de la ciencia económica es el estudio del comportamiento humano. Se concibe la posibilidad de cometer errores empresariales puros que hubieran podido evitarse, como más perspicacia empresarial. Los beneficios empresariales puros surgen de la capacidad empresarial para darse cuenta de las oportunidades de ganancia. No se concibe que existan errores de los que uno pueda arrepentirse, pues todas las decisiones pasadas se realizan en términos de coste y beneficio. Los beneficios empresariales se consideran como la renta de un factor más de producción. La concepción de la información, el conocimiento y la información son subjetivas, están dispersas y cambian constantemente. Creatividad empresarial, distinción racial entre conocimiento científico objetivo y práctico subjetivo. Se supone información plena en términos ciertos o probabilísticos. Adicionalmente, y para concluir este video, hay que decir que la Escuela de Economía austríaca tiene conceptos muy diferentes a las escuelas tradicionales, como ya hemos mencionado. Uno de estos conceptos es la concepción de la ganancia del empresario. En las escuelas tradicionales, los empresarios, emprendedores, inversores, obtienen una ganancia sobre la prima del capital invertido, lo llamado prima de riesgo. Para los pensadores austríacos, la ganancia no proviene del riesgo, sino que debe ser considerado el salario del empresario. El empresario, con su mente, con su creatividad, ordenando el proceso económico, ordenando el proceso de producción, devenga un salario al final del proceso. Y es por esto que se justifican las ganancias del capitalista. Esto también implica que para un pensador austríaco, el empresario no necesariamente es un capitalista, aparte de que el capitalista es concebido de manera diferente. Las escuelas de economía heterodoxas no son estudiadas en demasía en las escuelas de economía, pero aportan información importante para entender el fenómeno económico.